Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. Como cada semana vamos a iniciar nuestro webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y me acompañan José Carlos, Américo y Keren, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. En primer lugar, siempre, por favor, tomar en cuenta nuestro disclaimer, que el objetivo de este webinar es básicamente ser informativo y no dar recomendaciones de compra o venta de acciones. Luego, bueno, ustedes conocen nuestra agenda habitual, que es revisar una parte macro a nivel global. Luego pasamos a ver la parte local de nuestro país y vamos culminando con una parte corporativa, ¿no? En este caso, hoy hablamos de dos empresas, las cuales son Cementos Pacasmayo y Agroindustrial Casagrande, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues bueno, vamos a ver la parte global, en donde definitivamente ha sido una semana positiva, en general para los índices a nivel global, donde de hecho la gran atención está en el tema de las vacunas, incluso que en un país como el Reino Unido ya se estaría empezando a vacunar desde la próxima semana, y bueno, y esto ha en sí generado bastante optimismo sobre el mercado, ¿no? Pero sobre este tema y otros con mayor detalle nos los va a comentar José Carlos. Así que hola José Carlos, por favor, coméntanos lo ocurrido a nivel global. Hola Daniel, gracias y muy buenos días con todos. Esta semana fue muy positiva para las principales bolsas del mundo, que cerraron con ganancias por el mayor optimismo relacionado al nuevo estímulo fiscal en Estados Unidos. Una coalición bipartidista ha lanzado una propuesta de paquete por 908 millones de dólares, que ha venido teniendo una mejor acogida por parte de los legisladores y varios comentaristas políticos, incluso aquellos que antes eran reticentes a un mayor gasto público, y sobre todo también tras los decepcionantes datos del empleo que explicaremos más adelante. Además, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que como sabemos ha sido crítico de los grandes paquetes, ha reconocido que hay una mayor predisposición para negociar por parte de los demócratas. Por otro lado, Pfizer reconoció esta semana que no podrá cumplir con la meta prevista de 100 millones de vacunas antes de fin de año y redujo esta perspectiva a la mitad. Como sabemos, la farmacéutica, eso guarda relación con los desafíos logísticos que enfrentará la empresa para el transporte y almacenamiento en frío de su vacuna para la COVID-19. Mientras tanto, el Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la vacuna de Pfizer BioNTech y se alista para iniciar las vacunaciones la próxima semana. A inicio de semana, Biden concedió una entrevista al New York Times, donde dio a entrever lo que le esperaría a la política comercial de Estados Unidos durante su gestión. En primer lugar, no reduciría los aranceles a China, al menos en el corto plazo, mientras que evalúa un mayor acercamiento a Europa para subsanar las relaciones comerciales deterioradas durante la era Trump y también para hacer frente al expansionismo de China en el Pacífico. Además, Biden estaría un tanto más enfocado en impulsar la política industrial y la contención del virus en el frente interno. Como sabemos, si bien descartó cuarentenas nacionales, algunos analistas interpretaron este mensaje como posibles cuarentenas locales. Esta y otras novedades en geopolítica y estratégica y qué implicancias van a tener en la economía las veremos más adelante y en mayor detalle en nuestro seminario de oportunidades de inversión el día 12 de diciembre. Y bueno, ¿qué nos espera las siguientes semanas? En primer lugar, un alto funcionario de Estados de la FDA declaró que la vacuna de Moderna y de Pfizer BioNTech podrían ser autorizadas para su uso de emergencia en Estados Unidos en las siguientes semanas, si es que todo va bien en las reuniones que tendrá la agencia con las farmacéuticas durante la próxima semana. Asimismo, se espera que el Banco Central Europeo amplíe su programa de compra de bonos para inyectar más liquidez en Europa, mientras que los mercados estarán atentos a la última reunión de la FED del año, que tendrá lugar el día 16 de diciembre, así como la actualización de sus proyecciones económicas. Y como hemos visto en las últimas semanas, la FED ha venido mostrando preocupación por el avance del virus y no descarta inyectar más liquidez en la economía incrementando su programa de compra de activos. Ahora pasemos a ver los indicadores de la semana, por favor. Como dijimos, el balance del último reporte de empleo fue negativo. En noviembre se crearon 245,000 empleos, casi la mitad del medio millón que se esperaba el mercado, debido a una desaceleración importante de las contrataciones de servicios profesionales y entretenimiento, incluso una destrucción de empleos en el comercio minorista por la menor afluencia de tiendas físicas, lo que va en línea con el resurgimiento del COVID-19 y el vencimiento de los estímulos fiscales previos.
La tasa de desempleo se redujo a 6,7%, pero el desempleo permanente, como porcentaje del total de desempleados, aumentó a 34,9% y ha alcanzado un máximo de 7 años. Ahora, esto contrasta con la data del PMI de noviembre, donde se ha observado que la actividad empresarial en la industria y los servicios se ha incrementado debido principalmente a los últimos desarrollos de la vacuna y la disipación de los riesgos relacionados al resultado de las elecciones en Estados Unidos. No obstante, algunos analistas prevén que las cifras de diciembre podrían mostrar otra historia. A la izquierda inferior vemos cómo la actividad de servicios continuó hundiéndose y de la manufactura se desaceleró por las cuarentenas en Europa, mientras que en China la actividad industrial y empresarial continúa en expansión, destacando el PMI manufacturero de Caixin, que en noviembre alcanzó su máximo de 5 años. Ahora veamos cómo impactó esto en los metales, por favor. Efectivamente, las mayores expectativas del estímulo fiscal se vieron fortalecidas con el último dato de empleo y dieron un ligero impulso al oro, que ha cerrado la semana en $1,840 la onza, y que en las últimas semanas ha venido cayendo por la menor aversión al riesgo debido a las noticias positivas de las vacunas. Mientras que el cobre superó los $3,5 la libra, alcanzando máximos desde marzo de 2013, apoyado por la actividad industrial en China, que en noviembre se expandió a su ritmo más rápido de 3 años, junto con los avances de la vacuna y también por las últimas novedades provenientes de Chile. La semana pasada, la mina Candelaria logró poner fin a la huelga del sindicato por incrementos salariales, pero esta semana los trabajadores de la mina Centinela y la compañía Antofagasta han rechazado la oferta salarial, lo que podría desencadenar una huelga y posiblemente seguir dando impulso al cobre en el corto plazo. Esto sería lo relevante del ámbito internacional, Daniel. Muchas gracias por su atención y regresamos contigo, Daniel. Ok, excelente. Gracias, José Carlos. Sí, definitivamente es último muy interesante, cómo el cobre está en máximo desde el 2013, ¿no? Por encima ya de 3.50 la libra. Y bueno, ustedes saben nuestra opinión sobre la ponderación que le damos a minería, en algunas empresas en particular que nos parece que está bastante infravalorada, ¿no? Y que en principio eso sería el inicio solamente del ciclo que esperamos, sobre todo para el cobre. Hay bancos de inversión incluso que ya estiman que para el 2022 podría regresar al máximo histórico, que está por encima de los $10.000 por tonelada. Pero bueno, quizás es un escenario un poquito optimista, pero igual, si es que el cobre se mantuviera solamente a $3 por libra por los siguientes meses, pues empresas como Cerro Verde estarán generando más de 800 millones de flujo de caja libre, ¿no? Entonces, bueno, creemos que eso no está todavía definitivamente reflejado en el precio de la acción, pero con más detalle eso, de hecho, lo explicamos en nuestro seminario del próximo sábado. La siguiente parte que corresponde es tocar la parte macro a nivel local, donde, bueno, definitivamente todos estamos al tanto de los hechos ocurridos en los últimos días a nivel social y también involucrados con el lado político, pero también hay otras notas importantes al respecto, por ejemplo, la emisión de los bonos globales, ese bono centenario, y también de cómo va la fase 4, ¿no? Y de hecho también el tema de la pandemia. Y sobre esto en realidad nos lo va a comentar con mayor detalle Américo. Así que, hola Américo, por favor, coméntanos lo ocurrido a nivel local. Gracias, Daniel. Buenas tardes con todos. Voy a empezar con la fase 4. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó que en el marco de la fase 4 de la reactivación económica se está considerando el reinicio de actividades como casinos, teatros, cines y gimnasios. Asimismo, indicó que más detalles al respecto se tendrían este fin de semana. En tanto, respecto a bares y discotecas, indicó que aún no están en discusión, por lo menos en esta parte de la ampliación de la fase 4, y que básicamente dentro de los datos que ya se tienen actualmente, es que estos espacios podrían tener un grado de ocupación de alrededor del 40%. Por otro lado, la semana pasada hubo una emisión histórica de bonos soberanos, dado que se colocaron bonos por 4.000 millones de dólares, con una sobredemanda de 15.000 millones, de 11.500 millones, perdón, que se puede ver en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón, los cuales estuvieron en 170 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, convirtiéndose así en el bono con el periodo, con el plazo más largo emitido en el mundo. Es necesario resaltar que esta sobredemanda y emisión histórica se dio en un contexto en el que salíamos de una crisis política que implicó la existencia de 3 presidentes en una semana.
los que participaron de los seminarios de inversión anteriores, que de hecho tendremos uno en la siguiente semana, sabrán que nosotros presentamos un orden en el cual, digamos, cuál es la situación macroeconómica de los diferentes países, por lo menos a nivel de la TAM. Y dentro de esos espacios destacaba Perú, ¿no? Tanto en PBI, en reservas internas netas, deuda pública, déficit, inflación, riesgo país, ¿no? Entonces, estos elementos macro han estado pesando sobre este apetito por los bonos peruanos en los inversionistas. Asimismo, durante la semana se aprobó por insistencia una ley que permite que aportantes del Sistema Nacional de Pensiones puedan acceder hasta 4.300 soles. Sabemos que estos retiros podrían costar alrededor de 16.000 millones de acuerdo a una estimación del Consejo Fiscal, y que esto, de acuerdo al Consejo Fiscal también, podría implicar un mayor endeudamiento, con lo cual pasaríamos de un estimado de 38% para el 2021 a un 41% en el ratio deuda-PBI. Pero hay algo que también sabemos que lo ha estado recalcando ya varias veces el presidente Sagasti, y es que él indicó que previamente, por lo menos previamente a la eventual aprobación del retiro de estos fondos, esta sería llevada al Tribunal Constitucional, espacio en el que el Ejecutivo probablemente tiene todas las de ganar debido a que esta ley es un flagrante bueno, viola básicamente el marco constitucional, dado que el Congreso está impedido de tener una iniciativa de generar gasto, ¿no? Por lo cual posiblemente en el espacio del Tribunal Constitucional esto sea revertido. Tal vez aquí la pregunta que debería surgir es, durante este periodo que ha sido promulgado por el Congreso, los retiros se van a ir realizando y posiblemente previo a que el Tribunal Constitucional resuelva este caso, se podría tal vez inferir que en este periodo el presidente, en compañía con su equipo de trabajo, puedan prever que durante todo este periodo en el que el Tribunal Constitucional está viendo el caso, no se realicen retiros, ¿no? Para pasar al siguiente punto, previo al voto de confianza, el ministro del Interior dimitió a su cargo tras cuestionamientos por el pase a retiro de 18 generales de la PNP y la designación como comandante general, ¿no?, a César Cervantes. Este evento tal vez muestra que el Ejecutivo se ha debilitado innecesariamente, dado que si bien obtuvieron 111 votos en el voto de confianza, tal vez sin que se ceda a la presión sobre el ministro Interior, la cantidad de votos hubiera sido menor, pero no mostrarías que hay una falta de olfato político, dado que si bien la mayoría son técnicos y la mayoría tienen, digamos, experiencia en el sector público, esto da señales de que hay tal vez una falta ¿cómo decirlo?, de percepción sobre la parte política específicamente, ¿no? Además, en la semana se ha visto, ¿no?, que tras la toma de vías por parte de los manifestantes agroindustriales, el Pleno derogó la ley de promoción agraria y asimismo hubo una propuesta por parte del Ejecutivo, la cual no fue tomada en cuenta, ¿no? Tras esto, los manifestantes reabrieron las vías de las regiones Ica y La Libertad con dirección a Lima, las cuales habían sido bloqueadas como medida de protesta. Asimismo, el presidente posteriormente indicó que firmará la derogatoria para su pronta promulgación y que buscará coordinar con el Congreso para elaborar la ley del próximo régimen de la promoción agraria. Para cerrar, en la parte de clasificadoras de riesgo, S&P Global Ratings mantuvo la perspectiva estable y confirmó la calificación de largo plazo en BBB+, en moneda extranjera, y en A- en moneda local. Esto en un contexto en el que los fundamentos macroeconómicos podrían respaldar, o por lo menos fundamentado en los datos macroeconómicos de Perú más que nada, ¿no? Y incluso esto se dio a pesar de toda la crisis política que hubo en ese entonces. Por otro lado, tras las manifestaciones, Moody's indicó que estas manifestaciones
contra el régimen agrario son un riesgo para mantener la clasificación, ¿no? Calificación, perdón. Esto en un contexto en el que se estaría, digamos, cediendo ante propuestas un tanto populistas, ¿no? Para pasar a la siguiente lámina, por favor. Ya entrando a los datos económicos, en la semana se publicó el dato de inflación, el cual sorprendió sinceramente. El dato del IPC general para Lima Metropolitana se ubicó en 2.14%, en línea con un incremento no esperado de alimentos y de la parte energética. No obstante, si consideramos la inflación subyacente o sin considerar alimentos y energía, encontramos que están por debajo del 2%, en este caso es 1.75%. Para términos de política monetaria, usualmente el que se ve es el de la inflación subyacente. En este caso vemos que está por debajo del meta, ¿no? No obstante, hay que considerar que el dato de noviembre por lo menos es algo coyuntural. Más que nada en el proceso de la crisis política hubieron, digamos, comportamientos por parte de algunos agricultores a modo de protesta que quemaban, digamos, sus productos, ¿no? Entonces, el traslado, la oferta de estos productos, naturalmente podría ser, hacía que estos productos suban de precio, ¿no? De cara al dato de diciembre, podríamos ver un comportamiento parecido. No obstante, es necesario considerar que estos comportamientos son, digamos, coyunturales nada más, y que la tendencia, por lo menos para el año 2021, también es que se pueda continuar por debajo del 2% y así no representar de alguna manera una presión sobre la política monetaria. Por el lado de las expectativas del sector, en general han ido mejorando, ¿no? Con excepción de construcción. De hecho, desde el mes de octubre, ya que nos encontramos en el tramo optimista, y en el mes de noviembre, en línea con la mejora de las perspectivas, este tramo optimista se ha mantenido. Por el lado de la producción de electricidad, que es un indicador, digamos, para medir cómo está yendo la actividad económica, también ya se ha mantenido estable en alrededor de ser menos 0.4% para el mes de noviembre. En líneas generales, se puede ver que la actividad económica ya está perdiendo, o la recuperación de la actividad económica pareciera que está perdiendo fuerza, pero para poder reforzar de alguna manera el dato de octubre, de cómo va a ir posiblemente el PBI, pasamos a la siguiente lámina, por favor, Daniel. Aquí hay algunos datos de coyuntura. Estos datos no son, digamos, los que se van a observar en la publicación del dato del PBI el 15 de diciembre. Son, digamos, datos adelantados, ¿no? O sea, de acuerdo a cierta cantidad de información, se tiene un estimado más o menos de cuánto es el avance en cada uno de estos sectores. En el caso de minería, se observa que se ha pasado de una caída del 12% en el mes de septiembre a una caída del 2% en el mes de octubre, lo cual naturalmente es un punto a favor al dato del PBI del mes de octubre. Por otro lado, en el consumo interno de cemento ha continuado con su rally. En este caso, por lo menos de acuerdo al dato adelantado, se ubica ya en 11.32%, el previo fue de 9.73%. El IGB interno, que es una variable proxy para ver el tema del consumo, en este caso también ha continuado mejorando. De hecho, pasó de una caída de menos 5% a una caída de menos 0.8%, y pesca también continuó mejorando, ¿no? En general, la actividad económica, por los datos, por lo menos coyunturales que te presenta el INEI, vemos que el dato de octubre va a estar respaldado por minería, por construcción, dado que si bien acá no he puesto la inversión pública, ya sabemos que la inversión pública desde el mes de octubre se mantiene en terreno positivo, y de cara al dato de noviembre, obviamente, los que han podido ver la publicación del MEF o de algunas otras entidades, ya se ve que hay un crecimiento por encima del 20%, ¿no? Pero para el mes de octubre está en alrededor del 5%. En la parte del consumo también va a ir
apoyando esta recuperación. Y por el lado de la fase 4, ya sabemos que se dio una aprobación parcial de la fase 4 desde el mes de octubre, lo cual va a estar apoyando a la parte del comercio y servicios, ¿no? En la recuperación de la actividad económica. La siguiente lámina, por favor, Daniel. Ya para terminar la parte de macro local, se observa que los casos de contagiados y decesos en general en Perú han continuado cediendo, en tanto respecto a los excesos de decesos, los excesos de decesos en general, comparado con los del COVID-19, ya se ha mantenido esta convergencia, ¿no? En alrededor de 40 decesos por día. Por otro lado, tanto a nivel, digamos, de Lima y del resto del Perú, también se ha mantenido la tendencia, pero esto es a nivel agregado nada más. Hace unos días sacaron un reporte en el cual se mostraba que habían algunos espacios que sí tenían crecimientos por encima, ¿no? De hecho, se hablaban de 8 regiones. Entre ellos estaba Cusco, Tacna, Tumbes, Callao, Apurímac, Huánuco y Arequipa, en los cuales, digamos, tenían un crecimiento de alrededor del 5% a más, ¿no? En el caso de Cusco estaba en alrededor del 27%, probablemente en línea con las medidas para, digamos, apoyar el turismo, ¿no? En este caso, como sabrán, hay, digamos, un ingreso libre a Machu Picchu, ¿no? Podría ser tal vez un factor que explique. Ahí también, en la parte de Lima, hay algunos distritos en los cuales se ha mostrado un crecimiento de hasta 600%. No obstante, si vemos el agregado, naturalmente no se puede ver eso porque la gran mayoría de los espacios han estado descendiendo, ¿no? Y en general eso, yo me quedo por aquí, los dejo con Daniel. Gracias. Ok, perfecto, gracias Américo. Sí, de hecho, interesante lo último, que definitivamente la pandemia está cediendo en nuestro país. Aparentemente estamos bien encaminados, pero bueno, dependerá todo de cómo vaya el tema de la fase 4 y también, pues bueno, ya posteriormente también el tema de todo el proceso de vacunación en nuestro país, que se entiende se realizará durante el primer semestre ya del 2021. Así que esperemos que eso se pueda realizar con éxito. Luego yo les voy a pasar a comentar las principales noticias corporativas. En esta semana, pues principalmente hay noticias por el lado de Minera IRL. Anunció en el newsletter que básicamente lo que está buscando ya, como es razonable, es el financiamiento para poder llevar a cabo la construcción de su proyecto Olachea. Y que bueno, esto en principio debería tomar alrededor de 6 meses, que es lo que esperan ellos, para poner en valor ese proyecto que, como les hemos comentado a ustedes, pues tiene claramente una factibilidad económica, social y también ambiental con su estudio de impacto ya aprobado, ¿no? Así que bueno, es un tema de esperar y que puedan sacar adelante ese financiamiento. Trevali también anunció, por otro lado, una emisión de acciones, ¿no?, para financiarse por unos 25 millones de dólares canadienses, con lo cual pues la intención que tienen ellos es utilizar esos ingresos para avanzar en su trabajo de expansión de Roche Pinard, que son de sus unidades allí en África, y bueno, realizar el estudio y el posible reinicio de Caribou, ¿no?, que es la unidad que tienen en Canadá, que básicamente se cerró porque ya no era eficiente la producción en la misma, ¿no? Entonces, pues bueno, están levantando ese dinero para utilizarlo básicamente en esas dos actividades y también ir repagando alguna deuda financiera que tienen actualmente en mi balance, ¿no?, y otros requerimientos de capital de trabajo que puedan tener también. Bueno, ustedes saben nuestra opinión sobre Trevali. El tema de que, bueno, definitivamente siempre está el tema potencial de dilución cuando se haga esta emisión de acciones para poder levantar dinero, porque ya es un poquito difícil extender un poco más la línea de crédito y pedir más plata a terceros, ¿no? Entonces lo único que le queda a una empresa que necesita dinero pues es acudir a los accionistas y emitir acciones, ¿no?, con la posterior dilución que eso implica para el minoritario, esa colocación de acciones a nivel privado, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros ustedes saben que no nos gusta realmente la compañía por los factores de riesgo que presenta, aunque definitivamente si los metales base continúan con el rally tan fuerte y el zinc principalmente, pues de hecho la acción va a seguir subiendo y va a ir bastante bien, ¿no? Pero bueno,
no tiene factores de riesgo que a nosotros nos incomoda, ¿no? Por eso no tenemos una posición allí. Aquí me refiero hacia el portafolio modelo que se presenta en el seminario, por ejemplo, ¿no? Luego, pues por el lado del Banco de Crédito sacó una nota Moody's de clasificación, donde, bueno, ratificaba en realidad todas sus calificaciones crediticias y resaltan siempre el posicionamiento del banco, ¿no? Y que tiene una cartera diversificada entre exposición a banca corporativa, especialmente a pequeñas y medianas empresas, y también la parte retail, con los créditos de consumo, tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Así que, bueno, por ese lado siempre se resalta la estabilidad que tiene el Banco de Crédito en nuestro país, ¿no? Luego, otro punto interesante fue en Aceros Arequipa, que aprobó un dividendo, bueno, otra entrega más en el año, con cargo a resultados acumulados bueno, y que va a ser entregado el 22 de diciembre, ¿no? Aceros Arequipa es una acción que ha ido bastante bien, ha recuperado fuerte, en línea con Cier Perú también, por ejemplo. Y bueno, Aceros Arequipa está, este tipo de decisiones, ¿no? Que parten de la Junta y luego del directorio, pues es positivo, porque también atrae capitales hacia la compañía en búsqueda de ese dividendo, ese yield, ¿no? Y también se vincula con la noticia del webinar anterior que les comentábamos, cuando Aceros Arequipa era agregada ahí un índice de sostenibilidad del MILA, ¿no? Y también es una noticia positiva para la empresa y creemos que está bien encaminada en su recuperación. A la par también de Cier Perú, que por cierto el punto, bueno, o catalizador adicional para Cier Perú es el mayor yield que normalmente presenta por su política de repartir básicamente el 100% de la utilidad libre disponible, ¿no? Y que podría llevarla a que el próximo año pues reparta más o menos un yield entre un 9 y 10% por lo menos, ¿no? Lo cual es súper atractivo. Luego, pasando a otras noticias, pues uno importante fue por el lado de Buenaventura. Allí, hacia fines de noviembre, nos informaba de que ya se ha iniciado la cobranza por la deuda originada por motivo de la resolución del Tribunal Fiscal, con lo cual la empresa empezaría a pagar poco más de 1.500 millones de soles. No obstante, la empresa, de hecho, ha pedido un fraccionamiento, ¿no?, de la deuda para ser pagada a 6 años, algo muy similar a lo que hizo Cerro Verde en su momento cuando se dio la resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? De hecho, ustedes saben que estas resoluciones luego se judicializan, ¿no? Se llevan al Poder Judicial, luego se puede ir hasta la Corte Suprema y en un caso extremo hasta el Tribunal Constitucional. Pero bueno, y eso definitivamente toma años de años, ¿no? Y acá, en realidad, la clave es de que estos montos son tan elevados, porque en realidad el nominal de esa deuda, si mal no recuerdo, está alrededor de solamente unos 300 millones, y los 1.200 adicionales, que son pues básicamente es interés, ¿no? Que la SUNAT le cobra, es interés corrido desde el vencimiento, que es desde el 2010, 2011. Entonces, obviamente en 10 años pues el interés que se va acumulando es enorme, ¿no? Entonces por eso es una deuda de 300 se convierte casi en 1.600. Entonces, bueno, por eso es que el monto es tan elevado, ¿no? Pero bueno, veremos cómo al final esto se va dilucidando. En principio, como ya les he comentado, eso se judicializa y toma varios años finalmente la resolución, pero ya la compañía, con la resolución del Tribunal Fiscal, pues ya, y en virtud del marco legal vigente, pues tiene ya que empezar con el pago y con el fraccionamiento que ha solicitado, ¿no? Luego, finalmente, pues por el lado de Cementos Pacasmayo, salió una clasificación de riesgo de Moody's, que la vamos a comentar con mayor detalle en un minuto, esta empresa que vamos a hablar al respecto. Y finalmente, pues en Misur salió una nota, ¿no?, de que iban a hacer un aporte de una subsidiaria de unos 13 millones de dólares, que es Compras del Sur, y que también iban a ser garantes de Minera Taboca, que es la subsidiaria que tiene en Brasil, ¿no? Para diversas garantías corporativas. Bueno, Misur, de hecho, es una acción bastante interesante, que por cierto lo vamos a comentar durante el seminario, y que bueno, y nos parece que, lo hemos comentado también antes, ¿no?, que nos parece que el alza del estaño, que está por encima ya de los $19.000 por tonelada, pues no se ha reflejado del todo en el precio de la acción, y tampoco que es bueno que Mina Justa ya va a entrar en producción básicamente durante probablemente fines del primer trimestre del próximo año, ¿no?, y va a entrar justo en el momento en el cual el coste por tratamiento del concentrado está básicamente en mínimos de una década, y el precio spot, pues, en sí del cobre está en máximo desde el 2013, ¿no? Entonces, realmente no hay mejor momento para iniciar la producción de un gran proyecto de cobre, ¿no? Está entrando en un momento ideal y que le va a ayudar a generar mucha caja y eso a ir repagando la deuda financiera que tiene el balance hoy en día, ¿no?
ese es el punto quizás en contra de Minsur, está bastante apalancada, pero bueno, lo ha hecho para llevar a cabo el proyecto y si todo va con relativa normalidad, que se inicie la producción comercial en el primer trimestre del próximo año, pues con las condiciones actuales del mercado va a poder generar mucha caja e ir repagando esa deuda, ¿no? Entonces, el siguiente punto es comentarles sobre Cementos Pacasmayo y la clasificación que les había comentado de riesgo que salió de Moody's. Y acá, bueno, nos lo va a comentar en realidad con mayor detalle Keren. Así que, hola Keren, por favor, coméntanos lo principal de la clasificación de Pacasmayo. Gracias, Daniel. Buenas tardes con todos. Con respecto a Cementos Pacasmayo, Moody's Local ratificó la categoría AA+.PE a la primera y segunda emisión del segundo programa de bonos corporativos Pacasmayo. Sin embargo, se mantiene bajo presión por el entorno operativo desafiante en el que se envuelve la compañía a raíz de la crisis económica por la que atraviesa el país producto de la pandemia del COVID-19 y a lo cual se le suma obviamente las recientes crisis políticas. En la parte inferior, en el cuadro, pueden ver los datos con respecto a la primera y segunda emisión. Además, sabemos que la compañía cuenta con un favorable posicionamiento en el mercado de cemento peruano, liderando en la zona norte del país y una diversificación de las zonas geográficas al tener plantas en La Libertad, San Martín y Piura, siendo la de Piura la más moderna de Latinoamérica. Respecto a los proyectos como el puerto de Salaberry y los proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, tendrán un impacto positivo en las ventas de cemento de la compañía. Además, cuenta con las finanzas solidarias por parte de sus subsidiarias como Cemento Selva, Distribuidora Norte Pacasmayo, Empresa de Transmisión Guadalupe y Dinoselva Iquitos. A pesar de lo anterior, la fecha limita a la compañía a poder contar con una mayor calificación debido a la marcada contracción de su actividad a raíz de la paralización de la producción y disminución del nivel de ventas de cemento y clinker y cal. Y esto obviamente se explica debido a que a lo largo del segundo trimestre de 2020 se han tomado medidas, ¿no?, para poder controlar o frenar la pandemia, por lo que se han parado las operaciones. En ese sentido, para el 30 de septiembre de 2020, los márgenes y resultados de la compañía continúan ajustados, aunque se resalta que viene mostrando una recuperación gradual, que a la fecha todavía no es factible estimar si dicha tendencia se mantendrá en los siguientes periodos debido a los efectos exógenos por la pandemia que sigue en curso, a lo cual se le suman las recientes crisis políticas. Con respecto a la crisis económica, durante el segundo trimestre de 2020, el PBI peruano se contrajo 30.2%, explicado por la disminución de la demanda interna en menos 27.7%, y el comportamiento negativo de las exportaciones en menos 40.3%. Asimismo, el valor agregado bruto de la actividad de construcción, que está muy ligado a la compañía, disminuyó en 67.2% respecto al mismo periodo del año anterior, derivado de la menor ejecución de las obras en los sectores tanto privado como público, como consecuencia de la suspensión de las obras debido a la emergencia sanitaria que pasaba al país debido a la presencia del COVID-19. Con respecto a los resultados de la compañía, la utilidad neta decreció 89.89% respecto al mismo periodo de 2019, producto de la paralización de la producción, como ya hemos les he mencionado, debido al COVID y la contracción de las ventas en 19.35%, mientras que el costo de las ventas disminuyó 9.32%, generando una reducción interanual del resultado bruto de 37%. Y el EBITDA que se alcanzó fue de 187 millones de soles, 37.49% por debajo de lo registrado el 30 de septiembre de 2019. Además, también cabe resaltar que la recuperación que ha mostrado la compañía tanto en los niveles de producción de cemento con más de 15.2%, como de despacho de cemento, concreto y prefabricados con más de 14.2% en el tercer trimestre. Y además, a partir del tercer trimestre se registraron incrementos en la producción mensual que inclusive superan la producción del tercer trimestre del periodo anterior, siendo que el mes de octubre del 2020
la producción superó 17.3% a la registrada en octubre de 2019. De la misma forma, el despacho total de cemento refleja una recuperación durante el tercer trimestre de 2020, destacando que durante los meses de septiembre y octubre del 2020 el crecimiento interanual fue de 10.1% y 18.4% respectivamente. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Ok, gracias, Keren. Sí, bastante interesante el tema de Pacasmayo. Bueno, de hecho, como comenta Keren, pues está en un proceso de recuperación y sobre todo vinculado con cómo están yendo los despachos de cemento, ¿no? Que también, como les comentaba Américo, pues alcanzó allí un máximo en octubre y definitivamente es un dato alentador. Veremos cómo viene el dato de noviembre y bueno, está yendo muy bien, sobre todo impulsado por la autoconstrucción, ¿no? Que están teniendo un comportamiento bastante impresionante, lo cual ha ayudado a la recuperación de los resultados de estas compañías, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo se va desarrollando, sobre todo la evolución de ese sector en los próximos meses. Y luego, pues yo les voy a comentar el caso de Casagrande, que es una acción bastante interesante, sobre todo en las últimas semanas, cómo se ha comportado, ¿no? En el mercado. Tenía un rally bastante impresionante, porque se ha ido básicamente de 3.50 a 6 soles, más o menos. Y bueno, lo que destacamos primero por el lado de los resultados es que en su momento, en el tercer trimestre, pues la compañía mostró un incremento en ventas de 27% interanual, lo cual básicamente está vinculado con las mayores ventas de alcohol. Como pueden ver allí en la tabla inferior derecha, la venta de alcohol subió más de 100% interanual a nivel de litros, ¿no? De litros vendidos. Mientras que, por cierto, la venta de azúcar en sí, en bolsas de azúcar, básicamente ha estado plana, ¿no? Y también por el lado de la producción, pues básicamente igual plano, por el lado del dato de la caña cosechada, ¿no? El trimestre. Entonces, claramente lo que está impulsando aquí, el catalizador principal, son las ventas de alcohol. Y también algo bastante particular es de que históricamente pues, las ventas de alcohol, un poco más del 50% siempre iba dirigido al mercado extranjero, pero en el tercer trimestre de este año, básicamente casi todo, más del 96% de las ventas de alcohol han ido dirigidas al mercado local, ¿no? Lo cual ha sido algo también importante y bueno, está vinculado obviamente con la coyuntura, ¿no? Como de hecho seguro ustedes habrán visto la venta de alcohol de 96 grados de Casagrande y que bueno, ha tenido claramente un impacto positivo con los últimos meses que hemos estado viviendo, ¿no? Ahora, otro factor adicional es el precio del azúcar. Si bien es cierto el volumen de venta no ha aumentado, pues el precio sí lo ha hecho. Y acá nos estamos guiando de data del Minagri, que nos brinda precios en el mercado mayorista de Lima, y ahí pueden ver en el gráfico a la inferior derecha cómo claramente desde fines del 19 pues, el precio del azúcar se ha disparado, ¿no? De media, en el 19 está alrededor de un solo 80, solo 85, el azúcar blanca, Casagrande, mientras que hoy en día está por encima de los 2.10, más o menos en promedio, ¿no? Incluso llegando a un pico cerca de los 2.40 durante marzo, abril, ¿no? Entonces, claramente, eso también ha sido un catalizador importante para las ventas, ¿no? Y pueden ver que en el tercer trimestre de este año, comparándolo de manera interanual, pues tanto el precio de la azúcar blanca y rubia han tenido alzas de 21 y 29% respectivamente, ¿no? Entonces, esto pues, de hecho, ha impactado de manera positiva en los resultados de la compañía, ¿no? Tanto a nivel de ventas y, bueno, como la compañía básicamente tiene bastantes costos fijos, pues al aumentar las ventas casi un 30%, pues, y los márgenes estabilizados, pues el beneficio operativo aumenta muchísimo, ¿no? Como pueden ver ahí, como la utilidad neta, por ejemplo, pasó de una pérdida de 1 millón a una ganancia de básicamente 29 millones en el tercer trimestre de este año, ¿no? Entonces acá, claramente la coyuntura ha beneficiado a los resultados de Casagrande, también la coyuntura internacional, el precio del azúcar se ha estado recuperando. En el 2019, básicamente se estaba alrededor de 11, 12 centavos por libra, el azúcar número 11, ¿no? La de Estados Unidos, ese contrato, pero en 2020 está alrededor de los 14 centavos por libra, ¿no? Y bueno, y básicamente eso también ha apoyado a nivel internacional cómo está cotizando el azúcar, ¿no? Como commodity. Ahora, acá, bueno, definitivamente la gran pregunta es si es que esto se mantendrá o si incluso puede mejorar durante el año 2021, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y bueno, pues aparentemente en la campaña 2020-2021 pues estaría entrando un superávit del mercado de azúcar, básicamente por recuperación de la producción en Brasil e India, ¿no? Que son los dos principales mercados abastecedores.
India, pues bueno, lo que básicamente, en principio, el incentivo que va a dar es para la exportación. Desde ahí la estábamos leyendo de más de alrededor de 6 millones de toneladas de azúcar, ¿no? Entonces, obviamente, eso va a inundar el mercado internacional y podría ocasionar, pues, una presión a la baja de los precios, ¿no? Entonces, ese es claramente lo que vendría por ese lado, aunque definitivamente siempre el mercado del azúcar está muy ligado a temas medioambientales, a sequías, por ejemplo, como pasó en Brasil, inicios de este año y el año anterior, lo cual a veces, pues, y como es un mercado relativamente pequeño, pues te puede pasar de un superávit a un déficit muy rápido, ¿no? Bajo esa coyuntura. Entonces, son temas a seguir de cerca para las personas que están interesadas en esta compañía, pues son ese tipo de datos les recomendaría seguirlos, ¿no? Y también, por el lado, pues bueno, finalmente, de hecho, la coyuntura, ¿cómo afecta a Casagrande? Pues les comentamos que esta empresa está acogida a la ley, a la 27360, a la ley de promoción, promoción agraria, bajo el cual pues la tasa de impuesto a la renta que pagaba es del 15%, ¿no? Y que, por cierto, esta tasa en realidad está dirigida a toda persona natural o jurídica que desarrolle cultivo y o crianza, ¿no? Entonces, no es que simplemente beneficia a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, sino básicamente a todo aquel dedicado a esta actividad de desarrollo de cultivo y o crianza, ¿no? Así que, en principio, bueno, ya está derogada la ley, en principio está derogado el beneficio tributario y veremos la nueva ley que se vaya formando en la Comisión de Congreso que se ha formado, pues cómo termina impactando, ¿no? Qué se termina definiendo en función sobre todo por la parte tributaria, ¿no? De hecho, esta menor tasa de impuesto incentiva la inversión, eso es evidente, eso es obvio, es mejor recaudar 15% de 100 que recaudar 30% de 10, eso es evidente y eso es lo que ha ocurrido, y para eso se promueve la rebaja en tasas de impuesto a la renta, pero definitivamente eso tiene que ser temporal, ¿no? Y bueno, y acá está el tema de la negociación, ¿no? Y veremos cómo finalmente eso se termina dilucidando en la Comisión del Congreso, ¿no? Es un tema en particular, y bueno, y nos parece curioso que no haya impactado el precio de la acción en Casagrande, cuando claramente se va a ver afectada por el lado tributario que les comento. Bueno, no podríamos descartar que el tema de las protestas se contagie y se dirija hacia el norte, ¿no? En Casagrande ya ha habido protestas fuertes, inicio de año incluso, recuerdo que se dio un tema le reclamaban el pago de utilidades, ¿no? E históricamente siempre ha habido protestas en el norte con las azucareras, no solo Casagrande, sino también en el Fundo Cartavio, el Laredo, también pues en Andahuasi, etcétera. Entonces, no es realmente algo como para dejarlo de lado y les recomendaría para los interesados en esta compañía pues seguir muy de cerca cómo se va desarrollando todo ello y lo que les comento de la nueva ley de promoción agraria que se vaya a dilucidar en el Congreso, ¿no? En estas siguientes semanas. Así que bueno, por ese lado combinamos la parte corporativa y simplemente les dejamos el calendario económico. Y sí, finalmente antes de pasar a la parte de preguntas, recordarles que el próximo sábado tenemos nuestro seminario que se va a realizar a las 7 de la noche. Y recuerden, por cierto, de que lo que se recauda con ese seminario lo utilizamos en una campaña de ayuda por Navidad, ¿no? Siempre tenganlo en consideración ello. Siempre nos gusta dar ese apoyo social. Bueno, en este caso lo vamos a hacer por la campaña navideña, ¿no? Ahí los que están interesados también en apoyarnos, por cierto, pueden escribirnos, ¿no? Nuestro correo. Y la invitación también les pasamos por ese medio, para que estén al tanto de ello. Entonces, pues, acá pasamos a la parte de preguntas, donde va a ayudar Keren. Gracias, Daniel. La primera pregunta es con respecto a Licor y Bacus sobre el sector de consumo, si nos podrías comentar algo de esas empresas. Ok, gracias, Keren. Sobre Alicor o Bacus, pues son empresas que han estado rezagadas definitivamente en comparación, por ejemplo, con una empresa como un retail, que es también del sector, pero en retail es cierto que es un negocio mucho más estable, ¿no? Y mucho más resiliente, se ha visto en la crisis, cómo han crecido supermercados y también ahora farmacias, cómo se recuperaron en el tercer trimestre, ¿no? Y también ahora centros comerciales, pues con la apertura de la fase 4, y que van a abrir ya, entendemos, cines y algunos restaurantes o bares, pues eso es parte del área arrendable que todavía estaba cerrada, ¿no? Y no se utilizaba en Bacus, en retail, en los centros comerciales, en los Real Plaza, ¿no? Entonces, eso va a ser un catalizador para los beneficios de la compañía. Sobre Alicor y Bacus, pues yo diría de que está afectándoles en Alicor el tema de la acuicultura,
el tema del precio internacional de salmón y camarón, que todavía está un poquito rezagado, y los productores pues priorizan fórmulas de alimentos mucho más baratas, ¿no? Y eso va en contra, o sea, priorizan los competidores de Alicor, ¿no? Eso le está afectando por ese lado. Y en B2B, pues la parte de restaurantes que todavía no se reactivan al 100%, ¿no? Eso también le está afectando. Y en Bacus, pues está el tema del consumo de cerveza, que bueno, aparentemente se está contrayendo, definitivamente. Todos sabemos que el consumo de cerveza en el Perú es básicamente de celebración, ¿no? De fiesta, no es tanto un consumo diario, cotidiano, como puede ser en otras partes del mundo. Entonces eso ha visto afectado a las ventas de la compañía, que han caído como más de un 25% interanual, ¿no? En el tercer trimestre. Así que bueno, diría que un negocio que ha mostrado mucho más resiliencia ha sido el en retail, en comparación con el de Alicor y Bacus. No obstante, sí es cierto que se podría decir que ambas empresas están infravaloradas, pero con la recomendación aquí de que para los interesados pues analicen sobre todo la tendencia en la recuperación del consumo de cerveza, y por el lado de Alicor, sobre todo cómo va el tema del precio internacional del camarón y salmón para la parte de acuicultura, ¿no? Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es, ¿cómo podría afectar las próximas elecciones a Pacasmayo? ¿Nos podrías comentar, Américo, por favor? Claro que dentro de Pacasmayo, el tema, como ya saben, está ligado directamente en construcción. Y de cara a las próximas elecciones, el tema viene por el proceso de adecuación y aprendizaje por parte del gobierno entrante. Esto haría naturalmente que la parte de la inversión pública, la inversión que es derivada del mismo Estado, tenga que verse ciertamente rezagada. No obstante, hay que considerar que esta inversión pública es, digamos, un porcentaje pequeño del sector construcción. Es en alrededor del 5%, más o menos, 5, 6, 7%. Por ahí más o menos ubica. Y el resto del porcentaje del sector de construcción está la parte de consumo interno, que agrupa básicamente la parte de autoconstrucción. Es cierto que sí podría tener un efecto dentro, digamos, de la demanda de cemento. No obstante, esta demanda podría ser no tan significativa, tal vez, ¿no? En general eso. Gracias, Keren. Gracias, Américo. La siguiente pregunta es, ¿qué se puede esperar del dividendo de Casagrande que se va a discutir en la Junta de Accionistas del 7 de diciembre? Ok, perfecto. Bueno, en principio entenderíamos de que se va a aprobar, ¿no?, el reparto del dividendo, entendería, aunque es cierto que Casagrande, si mal no recuerdo, hoy en día en el balance tiene poco más de 19 millones, así que, y el anterior que repartió fue de 9, ¿no? Entonces, yo diría que lo más probable, no creo que reparta más, más de 9 en esta ocasión, o sea, en el año repartiría 18. Y bueno, esos 9 millones en dividendo anterior fue más o menos unos 10 centavos por acción, ¿no? Lo cual es un yield pues, aproximado de 2%, ¿no?, más o menos. Entonces no es que sea un yield pues súper atractivo, ¿no?, por ese lado. Incluso por el lado, si lo comparamos con Cartavio, pues sí, Cartavio es mucho más interesante, ¿no? Es un yield alrededor de un 14-15%, ¿no? Entonces allí quizás está la parte más atractiva, probablemente, un tema para analizar, ¿no? Pero bueno, yo entendería que sí, definitivamente se está convocando, es para que se haga el reparto. Y bueno, y quizás, bueno, efectivamente el principal beneficiado es Coazúcar, ¿no?, que es la matriz y va a recibir gran parte de ese dividendo, ¿no?, como el principal accionista. Así que yo diría que sí, pero sí, definitivamente el yield no va a ser súper atractivo, será de un 2% probablemente aproximado. Yo les recomendaría, podría ser revisar cómo está Cartavio, y bueno, y ver otras opciones también de dividendos, ¿no? Como les comentaba, CIER Perú el próximo año, si se mantiene la política y por cómo van los resultados, pues debería dar un yield de al menos 10%, ¿no? Entonces, lo cual nos parece también, sí, muchísimo más atractivo y un negocio que está en una senda de recuperación bastante clara.
Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es ¿cómo ven a Ferreycorp después de la entrega de dividendos? Ok, a ver, yo también tomo esta pregunta. Sobre Ferreycorp, pues ha estado allí un poquito rezagado, ¿no? En unos 70 por acción, más o menos. Así que, y creemos de que no está reflejando del todo los catalizadores que tiene, ¿no? Mediano a largo plazo, sobre todo por el tema de la mayor inversión privada en minería, ¿no? Y este rally de los commodities lo que atrae es capitales, ¿no? Y bueno, y atrae para nuevos proyectos de inversión. De hecho, bueno, ustedes lo pueden ver, ¿no? Un proyecto de factibilidad no es lo mismo hacer tu estudio, calcular tu valor presente neto con un cobre a $2,50 que a $3,40 o más, incluso ahora que está por encima de los 3,50 por libra, ¿no? Entonces eso definitivamente atrae capital, ¿no? Atrae inversión. Y el principal beneficiado es Ferreycorp, ¿no? Porque hoy en día es proveedor ya de los principales proyectos como Mina Justa y Quellaveco, ¿no? Así que creemos que eso no está reflejado del todo y por eso recomendaríamos dar un ojo, que parece una opción bastante interesante para el mediano plazo. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es ¿cuáles serían los fundamentos para el rally de los metales? José Carlos, por favor, ¿nos podrías apoyar con esa pregunta? Claro, Keren, gracias. Bueno, el rally de los metales viene principalmente por la demanda de China, que representa alrededor de la mitad del consumo del cobre mundial. Si bien no dio metas explícitas, el Partido Comunista de Crecimiento Económico sostuvo que tendría un crecimiento sostenido y saludable, enfocado principalmente en inversión de infraestructura, nuevas tecnologías y energías renovables, que como sabemos son intensivas en metales base. Esta ola también se daría durante la gestión de Biden en Estados Unidos, pero dependerá también de cómo se componga el Senado, e incluso también en Europa, donde se viene dando un mayor impulso al tema de los bonos verdes y la promoción de vehículos eléctricos. De hecho, una noticia que salió y que resaltó hace unas semanas fue de que Reino Unido pondría fin a la venta de nuevos coches de combustión de cara al año 2030. Entonces, todos estos temas vienen dando un impulso a los metales. Gracias, José Carlos. La siguiente pregunta es, ¿qué opinan de Volcan respecto a la posible corrida de precios al alza de cobre y zinc? Ok, con esta pregunta creo que vamos culminando. Bueno, ustedes recuerden que nosotros no damos recomendaciones de compra o venta de acciones, recuerden, esto es básicamente un webinar informativo, ¿no? Del mercado, pero en Volcan pues se debería así ver beneficiada por el alza de los metales base, también de la plata, ¿no? Porque en Volcan pues básicamente un 30% de los ingresos está vinculado con la plata y luego el resto ya dividido entre zinc, plomo principalmente. Así que pues sí, al nivel de beneficio se ve beneficiada por el aumento de las ventas, pero bueno, en Volcan está pesando el tema sobre todo de la elevada deuda financiera que tiene en el balance, que está en proceso de refinanciación. También para conseguir caja, efectivo, está poniendo en venta algunos activos eléctricos, ¿no? Entonces, para poder levantar dinero. Y también está pues porque es un poquito más complicado que venda hoy en día la participación que tiene en la cementera chilena, ¿no? Es un poquito más complicado por la coyuntura, ¿no? Así que pues en Volcan vemos una empresa que sí debería aumentar sus flujos de generación de efectivo, principalmente apoyada por la recuperación de los commodities. La producción también se debería normalizar, pero juega en contra un poco el tema de la deuda financiera, ¿no? Le está pesando allí el bono que vence en el 22 y también la refinanciación que hizo de ahí 18 meses, un préstamo de mediano plazo, ¿no? Que también vence en el 22. Entonces, pues bueno, la empresa debería, de hecho, está buscando eso, ¿no? Fortalecer más su balance para que cuando venga el vencimiento, pues esté en una mejor posición para poder realizar una refinanciación de esa deuda, ¿no? Así que bueno, esa es la clave principal que yo les recomendaría revisar para aquellos que están interesados en Minera Volcan, ¿no? Entonces, con esa consulta vamos culminando. Solamente, bueno, agradecer su participación y recordarles que el próximo sábado tenemos el seminario, el 12 de diciembre, donde, bueno, hacemos también un análisis un poquito más a detalle a nivel del panorama macro, global y local, y también entramos ya
un poquito más en profundidad análisis de algunas empresas en particular, ¿no? Y recuerden que de lo que se recauda se desemboca en una campaña de ayuda social, ¿no? Entonces, de hecho, la invitación les vamos a estar enviando por correo para que lo tengan en consideración. Así que, bueno, muchas gracias por su participación. Por cierto, es último de nuestros webinars del año, probablemente. Así que si es que no nos encontramos en un webinar posterior, pues solamente desearles unas felices fiestas, una feliz Navidad y, bueno, y un feliz año. Y esperemos que el 21 sea mucho mejor en general para nuestro país y para el mundo, ¿no? Así que muchas gracias por su atención y, bueno, y nos vemos en el seminario. Muchas gracias.